Hola mi gente, buenas noches. Aquí de noche ya. Espero que la estén pasando bien en este fin de semana. Shalom Shabbat, Hashem Baruch, bendición para todos. Tengo un videito hoy porque quiero hacerle un poco de historia acerca de los inicios del cristianismo. ¿Cómo pasó eso? No sé si ustedes saben, deben de saberlo, que en la ideología religiosa, el que investiga es casi satánico y es una herejía. Es incluso hasta una persona rara, no discuta con él, no te pegues con él. Solo la investigación está vetada, porque nosotros nacemos, crecemos y morimos con esta ideología que ya nuestros padres nos la implantaron. Y es muy probable que hasta nuestra descendencia le suceda lo mismo. Nacen, crecen y mueren en la ignorancia prácticamente. Yo quiero dejar claro hoy que yo no creo en la suposición. Yo no creo que se supone que sea esto. Este versículo dice esto y se supone que sea eso. Por ejemplo, el sacrificio de Isaac se supone que se refiere al sacrificio de Jesús en la cruz. Y muchas otras cosas la adaptan bajo su posición. Y le voy a dejar claro algo. Yo creo en Dios porque lo conozco. ¿Por qué lo conozco? Porque Él me dijo que creó el mundo y lo veo. Lo siento. Está a mi alrededor. Me dijo que creó al hombre, que creó a la mujer. Lo veo. Lo siento, lo puedo palpar. Sé que están ahí. Sé que él no supongo que Él lo creó. Lo veo. Por eso yo creo en Dios. Porque ya tengo conciencia de que lo conozco por ese lado. Ok, dejando esto a un lado, quiero dejarles saber que hay más de 28 versículos, yo tengo 28, pero hay más de 28 versículos en la Biblia que muestran que Dios mismo dice que Él es un solo Dios y que fuera de Él no hay salvación, no hay Salvador. Y un ejemplo muy común, por no mencionarle tantos, no hacerle el video largo, es Éxodo 20, que comienza diciendo: yo soy Dios, tu Dios. Y ya ustedes saben lo que dice ahí. No habrá dioses ajenos delante de mí, ni antes ni después. Y Jeremías, Isaías, Ezequiel, Malaquías, todos hay prueba de que Dios se presenta como un solo Dios. Hay un solo Dios. Según el Tanakh, que es el Antiguo Testamento, el Tanakh y la Torá, ese es el nombre hebreo que tiene, Dios se presenta como un solo Dios en toda parte. Entonces, aquí viene lo de la suposición. El que supone que Dios es tres en uno está suponiendo, porque la Biblia no me lo dice. Por el contrario, la Biblia me da pruebas y pruebas y pruebas de que Dios insiste en que Él es un solo Dios. Y sin Él no hay salvación. Él es el Redentor, Él es el Salvador, Él es el Creador. Él se menciona a Él mismo un solo Dios. Hay una profecía mesiánica que es de un enviado que comienza en Génesis 3:15, ustedes la conocen, en donde menciona que la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer, herirá a la serpiente en la cabeza y la serpiente la molestará en sus pies. Y algo muy notable aquí que quiero que ustedes sepan es que yo mismo en particular no veo aquí la palabra muerte. No veo que el Mesías, que habla la palabra de Dios, menciona que en esta batalla Él muere o tiene que morir. Y ya les expliqué, Dios dijo que Él se encarga de la salvación. Hay otros capítulos, versículos en toda la Tanakh, que nos dice que el alma que pecare, esa pagará por su pecado. Otras dice
que el hijo no pagará la culpa de su padre, ni el padre pagará la culpa de su hijo. Mateo mismo en los evangelios también recalca eso. Que no llame el padre al hijo para que pague su culpa, porque él tiene que pagar su propia culpa. Ezequiel dice que el alma que pecare, esa alma pagará por su pecado. Bueno, estando claro en eso, vamos a ir a la carta, al blueprint que tenemos de qué es un Mesías. Un Mesías no es más que un ungido, un elegido, ungido. Mayormente, si no es que en todos los casos, es un cargo político. Es una posición más política que con un sentido religioso. David fue ungido rey, un cargo político. Aarón, que fue uno de los primeros ungidos, si no el primer ungido, se le ungió como el sumo sacerdote, que fue un cargo, una posición. Él dirigía a todos los levitas, todo lo que tenía que ver con el sacerdocio, Aarón era que lo dirigía. Ciro, que no forma parte de ninguna religión que nosotros conozcamos, era un rey persa, el que dio la libertad del pueblo de Israel cuando fue la transmigración a Babilonia. Dios mismo lo dijo: Ciro, mi elegido, mi Mesías, mi ungido, porque lo habían ungido como rey. Ese es el significado de la palabra Mesías, ungido. En aquel entonces se usaba un aceite que tiene un nombre, un aceite especial, y era ungido por un sacerdote o por alguien que se encargaba de ese ungimiento. En el caso de nosotros ahora, por ejemplo, voy a usar a nuestro presidente Abinader, que Dios me lo bendiga, Dios me lo proteja. A él se le unió con su banda presidencial. Él es un ungido. Él es un Mesías. La Mesías no es estrictamente un líder religioso. Es un escogido, un ungido. ¿Verdad? Bueno, quedando claro en eso, el Mesías tiene un rol que cumplir. Tiene definiciones explícitas que están escritas en toda la Tanakh. En Isaías, Jeremías, ya se lo mencioné, Ezequiel, Daniel, todos ellos describen al Mesías en una manera específica. ¿Qué tiene que cumplir? ¿De dónde debe proceder? Específicamente del linaje de David. Y para que no haya confusión de que David tuvo un hijo y de ahí descendió el Mesías, tiene que ser de Salomón, de su hijo Salomón, de la dinastía de David y de su hijo Salomón. Y para que haya menos confusión, mis señores, mis queridos, Salomón tuvo casi 1200 mujeres y solo tuvo un hijo, Roboam. Así que ahí es fácil de averiguar esa línea. Un solo hijo se registra en la Biblia que tuvo Salomón, el rey Roboam. Bueno, ya dejando esto claro, no suposiciones. Si yo no lo encuentro aquí en las palabras de Dios, para mí no tiene validez. No vale. Si no está escrito aquí y aclarado aquí, su posición no vale. No vale su posición. En el año, yo creo que todos nosotros conocemos al Alejandro el Grande. Ese respetó hasta su vida, fue una vida corta, que él murió joven. Por eso se especula que lo asesinaron sus mismos generales, porque después de su muerte lo heredaron sus 4 generales. Ellos se repartieron todo el imperio de Alejandro Magno. Hasta ese entonces, hasta el año 175, antes de la era cristiana, vamos a ponerla así, es la era común, pero antes de la era cristiana, para no enredar mucho, que se entienda, antes de la era cristiana, en el año 175, la nación judía gozaba de libertad religiosa. Podía hacer sus cultos en su argor de ellos. Un solo Dios, su sacrificio, su respeto al templo, porque ya el templo estaba construido de nuevo. Recuerden, en la transmigración de Babilonia
Darío le permitió construir el templo y el templo estaba construido. En la época de Jesús el templo ya estaba construido. Año 175. El rey Antíoco I, da la orden que los extranjeros tienen derecho también a hacer sus cultos a su manera. O sea que si llegaba un extranjero a la ciudad de Jerusalén y era pagano y tenía 950 dioses, como comúnmente se usaba, vamos a poner que tuviera 50. Ellos se le tenía que permitir entrar al templo del Dios de Israel, en donde no se sacrificaban animales inmundos, ustedes saben esa historia, y permitirle su sacrificio. El pueblo judío rotundamente se negó. De ahí en adelante entró la discordia, porque era una ley del Imperio Romano, que tenía que permitírsele a cualquier extranjero también participar a su forma en la ceremonia del sacrificio. Ordenaba a la iglesia en aquel entonces el sacerdote Matatías, que tenía 4 hijos, Jonatán, Simeón y Judas, macabeos. Esos fueron los macabeos. Jonatán, Judas y Simón el macabeo. Macabeo quiere decir martillo. Que le pega bien a ellos, porque ya ustedes verán por qué. El sacerdote Matatías vio un judío pagano de Grecia con sus seguidores que estaban sacrificando carne inmunda en el templo y los mató. Al él darse cuenta de lo que había hecho, pues entonces se refugió con sus hijos en una comunidad que se llama Qumrán, que existe en el desierto del mar Mediterráneo, cerca del mar Mediterráneo. Matatías era un sacerdote obediente a las reglas del Torá, un solo Dios, sacrificio puro, no cerdo, no carne inmunda, no otro Dios en el templo. Sus hijos, quien empezó la revuelta fue Judas, el macabeo. Se armaron, rápidamente reunieron casi 10,000 hombres y le fue mal al ejército romano, porque eran tácticos ellos, quizás que estaban dirigidos por Dios, pero sus tácticas le permitió derrotar al ejército romano, ¿cierto? Y de ahí en adelante hubo acuerdos que le iban a dar la libertad religiosa. Ellos conquistaron a Masada, que era una fortaleza en una meseta alta. Allí eso era lo máximo que había esa fortaleza. Y ellos la conquistaron y la tomaron, la poseyeron. Ellos fueron triunfantes. Los macabeos triunfaron en sus batallas. ¿Qué sucede? Los macabeos no eran descendientes del sacerdote Aarón, ni eran descendientes de la dinastía de David. Entonces, los sacerdotes que administraban en el templo vieron el éxito de la batalla, su libertad religiosa se logró otra vez. No hay sacrificios inmundos en el templo ni en Jerusalén, y ellos entonces ordenaron que había que buscar a un rey. En ese entonces, quienes estaban en batalla eran los macabeos, los descendientes del sacerdote Matatías. Matatías y sus hijos no eran descendientes del sacerdote real, ni eran descendientes de David. Ellos eran descendientes de un sacerdote que se llamaba Sadoc. De ahí viene el nombre de ellos posteriormente, de los saduceos. Ellos dijeron que que ellos no tenían que esperar que viniera un descendiente de David para nombrarlo rey, porque ellos habían logrado la libertad religiosa de Jerusalén y a ellos les pertenecía tener el control de la ciudad de Jerusalén. Entonces, los sacerdotes que se opusieron
Algunos fueron asesinados, otros se refugiaron en esa ciudad que le mencioné ya, la ciudad de Qumran, porque era una ciudad sagrada, santa. Ahí se practicaba unas doctrinas puras. De ahí vienen lo que ustedes van a conocer después, los saduceos, los fariseos, los esenios y otra secta que son la de Gamaliel, que es la que Pablo pertenece. De ahí salieron, de esas comunidades, ¿verdad? Los fariseos se opusieron a que los saduceos siguieran en forma corrupta, porque a ellos no lo pertenecía, ellos no eran los del Sanedrín, ellos lo tomaron por fuerza. Perdón. Vamos a hablarle de esta secta, que ya ustedes la conocen, para que tengan noción que la historia está caminando en el hilo correcto. Ustedes conocen los saduceos, los fariseos, los esenios, la secta de Gamaliel y de esos filósofos que surgieron en aquella época. Cada filósofo tenía sus ideas, sus ideales. Uno interpretaban la Torá, que es el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, de una manera, los otros la interpretaban de otra, pero es siempre con la misma esencia, de que Dios es único, que Dios es nuestro protector, que la pureza de santificarse antes de comer. En la mañana ellos tenían una piscina grande allí en sus templos, que eran como los monjes de ahora, los monjes, bien aislados. Ahí ellos se bañaban en la mañana, se purificaban, y en la tarde y antes de comer, tenían que pasar por ahí. Practicaban la medicina de hierbas naturales, eso eran los esenios. Adoptaban muchos niños de los tetrarcas romanos, de la gente pudiente de Roma, le daban a sus hijos allí que lo instruyeran. Y uno de esos es Jesús. Nótese que Jesús en su vida temprana no tiene mucha aparición pública en su vida temprana. Jesús salió a la luz después de la edad adulta, 22, 23, 24 años, que concuerda con la práctica de los esenios. Los esenios practicaban la medicina, ayudaban al enfermo, ayudaban a las viudas, tenían una forma de espiritualidad que se conoce como la Kabbalah, una forma de espiritualidad cabalística, que ellos se remontaban al séptimo cielo, y allí ellos tenían una conexión más espiritual directa con la fuente, que es el Keter, la fuente divina. Ellos en la Kabbalah se le llama Keter. Y así sucesivamente. Jesús se hizo bien ducho en estas tradiciones de ellos, de los esenios. Jesús practicó la medicina, Jesús practicó la Kabbalah, que es la inspiración espiritual, la trascendencia espiritual. Cuando Jesús salió al público, salió sanando enfermos, todo el que no necesitaba, Jesús iba y lo sanaba. En aquel entonces ya había un promedio de 24 sinagogas, porque recuerden que los saduceos tenían el control del templo. Ahí tú no podías ir libremente, porque si te conocían era hombre muerto. Habían sicarios, déjenme decirle. Habían sicarios, de ahí viene, ellos usaban la palabra sica, que de ahí viene la palabra sicario. Y el que ellos lo mataban. Créanme, la historia dice que lo mataban. Físicamente, literalmente lo mataban. Por eso esta secta se aisló. Jesús apareció públicamente, pero no se desplegó como un estudiante de los esenios. ¿Ok? ¿Qué pasó? Jesús adquirió fama porque sanaba. Antes la medicina, usted de un dolor de muela se moría. No había médico. Lucas era médico. Creo que era Lucas o Marco. Pero era un médico para uno o dos. O él era de la jerarquía. ¿Ok? Jesús sanaba sin interés, por los conocimientos que había adquirido con los esenios.
¿ok? Juan el Bautista se cree profundamente, está en veremos eso, pero sí hay pruebas suficientes de que él perteneció a los esenios, porque esa era la manera en que ellos purificaban, sumergiéndose en el agua. Y Juan el Bautista vivía en el desierto, no quería mezclarse, no podía mezclarse porque ya le dije, lo mataban. Bueno, para no llegarle la historia mucho, no me vayan a bloquear el video ustedes mismos ahí. Gamaliel, los saduceos, los de Qumran, todo el que tenía una sinagoga tenía la aspiración de ser Mesías. ¿Ok? Recuerden que el acuerdo era libertad religiosa. Usted no podía aspirar a la libertad política porque ya tenía problema con Roma. Si usted se proclamaba rey, usted tenía problema con Roma, porque el acuerdo no decía, porque fue un acuerdo que se hizo, ¿ok? Entre Roma y los macabeos. Se acaba la matanza y se acaba esto y se acaba aquello, pero ustedes no pueden exigir la libertad política. Libertad religiosa sí van a tener. Entonces, por eso viene el problema, porque el título de Mesías es un título político. ¿Entiendes? Es un título que ostenta una posición pública, política, ya sea rey, ya sea tetrarca, ya sea... acuérdense que al rey Ciro lo nombraron Mesías, y la palabra Mesías lo que quiere decir que lo escogieron para algo, ¿verdad? En este caso, el declararse rey de la nación de Jerusalén era un cargo político. Estaba aspirando a la libertad política. El error de Jesús fue permitir que, aparte de declararlo Mesías, lo entraran a Jerusalén y proclamándolo rey. Históricamente y naturalmente pensándolo bien, analizándolo bien, el error de Jesús fue que lo entraran a Jerusalén proclamándolo rey. Al Imperio Romano enterarse de esto, dijo: otra vez volvemos a lo mismo. Se nos va a levantar un líder, va a crear la misma cuestión que hubieron muchos muertos, déjeme decirle. El ejército romano perdió muchos hombres, muchos hombres. Se están hablando de casi 68,000 soldados que murieron en esa revuelta. Esas revueltas duraron desde el año 162 a.C. hasta el año 34, que fue donde Herodes el Grande, el que supuestamente ordenó la matanza de los niños, Herodes el Grande comenzó su gobierno, su reinado, en el año 34. El año 34. Ahí Roma toma control total, religioso y político de la ciudad de Jerusalén entera, porque al levantarse Jesús, ellos ordenaron su ejército, y de ahí en adelante tú no podías decir que era cristiano, ni que era seguidor de la libertad política. No, ya el control de Roma estaba en dominio total. Se levantaron unas cuantas trifulcas por ahí, por ejemplo en Judea se levantaron unos 3,000 hombres, pero fueron masacrados. Después ustedes saben la historia del templo. El templo lo destruyó el general Tito, lo quemó, saquearon el templo, lo destruyeron. Ahora lo que queda es una pared parada, la pared de los lamentos. Eso es lo que existe en Jerusalén, del segundo templo. Señores, esto es lo que pasa. El Mesías tiene una descripción específica. La más específica de todas es que no debió morir. Jesús se entregó a su vida devota, de sanación, de curación espiritual y física, pero lo malinterpretaron sus gente. Jesús era un hombre espiritualmente elevado, porque era un estudiante bueno de la Kabbalah, de la Torá. Era un experto en la Torá. Duró 21 años con los qumranistas. Los qumranistas existieron literalmente
porque ustedes saben que los rollos del Mar Muerto se encontraron en la comunidad de Qumran, y mayormente escrito por los esenios, de donde se ilustró Jesús. Jesús era esenio, indiscutiblemente era esenio. Todo lo que hacía la comunidad de los esenios era un ejemplo de Jesús. Jesús hacía lo mismo. Y Juan. El bautismo, eso es lo que significa una purificación. Ellos se purificaban en la mañana, en la tarde y en la noche. Si no, ustedes saben que el mismo Pablo discutía con los fariseos, porque los fariseos le decían, mira, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer o antes de sentarse a la mesa? Aquí no se van a sentar así con la mano y los pies sucios. Jesús lavaba los pies, Jesús se lavaba las manos. Jesús observaba una regla de pulcritud y de pureza. El error fue tratar de meterlo como un líder político e incitar a Roma. Roma se levantó en protesta, tomaron a Jesús, ya habían en aquel entonces 24 Mesías declarados, pero no lo sacaban al público. A Jesús sí lo entraron a Jerusalén como rey. Tremendo error. Yo estudié esta historia hasta el año 313 después de Cristo. Más adelante le voy a seguir hablando, pero es para que tengan una noción de dónde viene Jesús. El decir que tú eras un líder en aquel entonces era un peligro para Roma. Era un peligro. Y Jesús fue crucificado por eso, porque se convirtió en un peligro. Al declararse rey, ellos lo vieron como un obstáculo político para buscar la libertad otra vez, que costó muchas muertes, muchas vidas. Eso es lo que dice la historia. Yo la he estudiado, la he analizado como con unos 10 historiadores que también son hombres honestos, que también han estudiado las Sagradas Escrituras. No son solamente arqueólogos, son personas que están envueltas en las dos ramas, la rama religiosa y la rama historia. Para que haya hombre, tiene que haber historia. Para que Jesús existiera, tiene que haber historia de Jesús. Y hay historia de Jesús, poca, porque hay pocos escritos de Jesús. Pero con los rollos de Qumran se dio un poco más de luz. Ahí habla un poco más de la vida de Jesús. Están escritas en rollos originales en hebreo. ¿Okay? Más adelante el próximo domingo, el próximo fin de semana, seguimos hablando de esto. Dios me lo bendiga y por favor escúchenme y hagan comentarios, déjenme saber alguna inquietud, lo que sea. Yo en el próximo video le voy a dar la descripción de la profecía mesiánica, cómo específicamente debe ser. Está en Isaías y casi toda la Torá. Son 39 descripciones de Mesías que existe. Si alguien inventa más, no es necesario. Pero hay 39 menciones del Mesías. Y hay 28 versículos que yo he podido comprobar en donde Dios asegura que Él es único y que no hay salvación sin Él. Único, un solo Dios. Ni antes ni después, ni ahora, ni allá, ni en ningún lado. Un solo Dios, trabajando solo. Y después le voy a explicar el plan de Dios con nosotros. Amén, mi gente, que Dios me lo bendiga.